Bueno, 90 años en 5 minutos. Bien. Pues sí, me voy a centrar sobre todo en los últimos años, ¿vale? No menospreciando nuestra historia de 90 años en el sector. Vosotros, los que estáis más relacionados con Sernauto, ponéis más cara y ojos a mi prima Rocío, que es la que más en contacto está. Yo tengo menos contacto con Sernauto. Bueno, pues antes que nosotros estuvieron nuestros padres y antes que nuestros padres estuvo nuestro abuelo, ¿no? Entonces esto es verdaderamente una empresa familiar en origen y que ha ido evolucionando durante los últimos años de una manera en la cual yo prácticamente me voy a basar en los hechos más importantes. Voy a centrarme sobre todo a partir de los años 90, 80, 90. Anteriormente únicamente citar que, bueno, que éramos una empresa puramente centrada en la fabricación, una empresa con una integración de todo el proceso productivo, de la bomba de agua en aquel momento únicamente, muy centrada en el mercado nacional y, bueno, y aquella época para los que la vivieron, pues probablemente la consideran una época dorada, pero bueno, cada uno tiene su época dorada, ¿no? A partir de los años 80-90 me voy a centrar más es donde ya, yo creo que en los años 80-90 la industria española tenía una ventaja competitiva en costes, para quien todavía nos acordamos. O sea, eran unos años en los cuales comenzábamos a competir con los grandes fabricantes europeos y veíamos que teníamos digamos, una estructura de costes que nos permitía salir al exterior, ¿vale? En contra teníamos que éramos unos grandes desconocidos a nivel internacional como marcas. Somos aftermarket, entonces dentro del aftermarket simplemente recordar que el conocimiento de la marca es importante. Y en aquel momento, pues nuestras fábricas tenían una serie de ventajas, pero eran completamente desconocidas. Entonces, a partir de ese momento, comenzamos, sobre todo a partir de los 90, una gran labor exportadora. Tenemos unos crecimientos exponenciales año tras año del 20% anual. Recuerdo perfectamente cuando facturamos por primera vez 500 millones de pesetas, cuando facturamos 1.000 millones de pesetas, cuando fabricamos el primer millón de bombas de agua. Bueno, como decía, fue una época de crecimientos muy importantes. España fue aprovechada, creo, en aquellos momentos por las grandes multinacionales del sector del recambio para instalarse en España. Creo que aprovecharon esa ventaja competitiva de nuestro país para traer sus estructuras, ya sea comprando a alguna empresa o ya sea instalándose desde cero. Nuestra empresa comenzó en aquel momento exportando, pero probablemente era digamos, una exportación un tanto desorganizada y intentar que creciera sin una serie de estructuras estables, tanto de distribución como de presencia en el extranjero. Esto lo podemos llevar hasta 2005, año en el cual yo creo que es cuando se intensifica ya una labor exportadora más organizada, ¿vale? Nuestras ventajas en costes terminaron ya no éramos más baratos que nuestros competidores, no éramos más eficientes, teníamos otra serie de ventajas, quizá nuestras marcas ya eran más conocidas en el exterior, pero teníamos que competir. En aquel momento comenzamos ya un proceso de internacionalización más serio. Abrimos nuestra primera filial en Argentina, donde nos hemos llegado a transformar, hemos llegado a ser líderes en el mercado y abrimos nuestra filial en China. Abrimos nuestra filial en China con el objetivo de vender nuestro recambio en el mercado local, cosa que hemos conseguido. Yo creo que somos una de las pocas empresas europeas, no de los grandes, que tenemos una presencia importante en la distribución de recambio en China. ¿Vale? Y sí, somos culpables, como muchos de vosotros, de haber desindustrializado a nivel de proveedores Europa y haber utilizado China
dentro de nuestra cadena de suministro como factor fundamental, como componente fundamental de nuestra cadena de suministro. Yo creo que eso ha sido lo que ha sido y ahora no sirve de nada mirar atrás. Lo que sí que es cierto es que nos ha permitido el continuar y lo que nos ha permitido ser competitivos durante los últimos 20 años. Bien, a partir de 2014, comenzamos, yo creo, nuestro sector a tener una etapa de incertidumbre en cuanto a lo que nos podía deparar el futuro. Es entonces cuando damos entrada al capital, al private equity, al capital riesgo en nuestra empresa. Con la entrada del capital del private equity en nuestra empresa conseguimos sobre todo una renovación del capital humano, una mejora de nuestra estructura, una profesionalización de nuestra gestión por encima del nivel que habíamos alcanzado hasta ese momento. Bueno, era un futuro complicado para una empresa como Industrias Dolf. Éramos demasiado pequeños para ser grandes y demasiado grandes para ser pequeños. Entonces, en ese entorno, pues, fue una medida que yo creo que fue, ante todo, garantía de futuro para nuestra empresa. Hablamos ya de 2014. Cuando llegamos a los años actuales, a 2022, nuestra empresa se encuentra perfectamente estructurada, perfectamente internacionalizada, tiene una situación económica envidiable, económica y financiera envidiable, y somos líderes. Y hemos conseguido, por fin, tener una presencia importante en Europa, que es donde más yo creo que nos ha costado a las empresas españolas el triunfar desde el punto de vista comercial. El crecimiento en Europa ha sido siempre de este a oeste. O sea, comenzamos a exportar más en países más al este, y donde más difícil nos fue triunfar fue en los países más cercanos. Llegado 2022, la empresa ha conseguido diversificar sus productos, tener una cartera de productos amplia. Pero bueno, estamos participados por un private equity. ¿Pero qué ocurre? El entorno que nos han estado exponiendo hasta ahora genera una desconfianza en el sector de los fabricantes de componentes de automoción. El dinero es muy cobarde. El dinero es muy cobarde, lo dice todo el mundo, y no era fácil el encontrar a una empresa que confiara en el futuro de una empresa como la nuestra, que estaba 100% enfocada al aftermarket. La encontramos en ese momento y venimos de la mano desde el año 2022 de la empresa Litens, que es multinacional en el sector de la automoción, que es sobre todo empresa que es dedicada a la fabricación de componentes para primer equipo, que tiene un componente de I+D+I en el futuro, enfocado al futuro ya no solo en componentes de automoción, sino en una diversificación importante, que quizá era la pata que le faltaba a nuestra empresa, dado que estábamos completamente dedicados al recambio. Y con esto yo creo que nos complementamos de manera que Litens más Dolf yo creo que están preparados y es una estructura estable para afrontar los años venideros desde entonces hasta ahora. Junto a ello, me llena de orgullo también el poder decir que a nivel de aftermarket somos la empresa que dentro del grupo lidera el desarrollo de aftermarket del grupo. Eso nos motiva a todo el equipo, porque se ha confiado en el equipo de Dolf para desarrollar el aftermarket de Litens, y vamos a ser los que vamos a estar liderando los proyectos futuros del grupo en desarrollo de aftermarket
tanto en Estados Unidos, México, Brasil y Europa durante los próximos años. Pues bueno, en 5 minutos. Muchísimas gracias, señor Dols. Muchísimas gracias.